¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que la unidad es importante? Al inicio del año compartíamos sobre este mensaje, sobre este tema, sobre la unidad. Creo oportuno que volvamos a compartir y desarrollar un poco basándonos en el capítulo 4 de Efesios, porque la unidad es hermano, todo usted ahorita presta atención en los eventos que transcurren a nuestro alrededor y encontrará esta palabra en casi todos los elementos. Hace unos fines de semana estaba escuchando que el partido gobernante estaba realizando algunos procesos de inscripción, ¿verdad?, de proselitismo político. Y allí la unidad del partido es importante, ¿verdad? Y ahí todo el mundo con su arenca, y unidad, y eso ¿le parece familiar? Y también cuando hay protestas, hay mucho eslogan, ya no lo sabemos. Un pueblo unido jamás será vencido, hermano. Hasta hermano, es tremendo, ¿verdad? Tremendo el alcance de lo que, pero es un elemento fundamental. Si nos vamos al exterior, estamos escuchando, ¿verdad?, la Unión Europea. Es momento de estar unidos ante la amenaza rusa del gobierno ruso. Hay que estar más unidos que nunca, y es verdad. Ellos, en su esfuerzo, ¿verdad?, por contrarrestar la ofensiva rusa en Ucrania, han habido algunas endijas allí, hablando, ¿verdad?, de todos los países. Uno dice que manda armas, el otro dice que no manda armas, uno dice que sanciona, el otro no está conforme con las sanciones, y comienza el tirijala. ¿Y qué se pone en riesgo? ¿Verdad? El propósito. Diga y repita conmigo, el propósito. Y la iglesia también requiere de mantenerse en unidad, porque es importante para el propósito de Dios y de su iglesia que esté unida. Amén. Unida. Y vamos a abordar por medio de la palabra algunos elementos que nos van a ayudar a nosotros a cada vez más velar por la unidad. Por la unidad. Y esto será de especial ayuda para todos aquellos que sirven en la obra del Señor, para todos aquellos que han experimentado hoy, tienen la oportunidad de tener una familia. En todos estos campos nosotros vemos la unidad como un paso, un principio fundamental. Dice la palabra del Señor, el apóstol les escribe a aquellos creyentes en Éfeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. El llamado que hemos recibido es un llamado muy especial, hermano. Por eso la iglesia, por eso nosotros los creyentes en nuestras casas, en cualquier lugar donde nosotros estemos, somos un vehículo de unidad. Escuche, somos un vehículo de unidad. Un creyente tiene que recordar quién lo llamó, porque si pierde de vista quién lo llamó con respecto a la unidad, siempre podrá ser utilizado como un elemento de separación, conflicto o discordia. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermanos. El enemigo busca a todo costo dividir. ¿Cuántos saben eso? La estrategia del enemigo es dividir. Y eso lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida, pero en la iglesia con mucho más atención lo tenemos que cuidar. Podemos reconocer que esta es una iglesia unida, pero hay momentos, hay lapsos en donde nosotros tenemos que velar. Por ende, este mensaje me parece oportuno en esta oportunidad, porque a través del año son cosas que tenemos que atender y velar siempre, cada uno de nosotros,
velar que en nosotros, en nuestro corazón, siempre hay una disposición hacia las cosas del Señor y hacia las cosas de la iglesia de unidad. Hasta el final. Hasta el final, como el apóstol Pablo se presentaba a Timoteo, usted no llega al final de su nido. No llega, hermano. Y eso lo dice el apóstol aquí hablándonos. Hay elementos. Nosotros hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros tenemos eso claro, cuando nosotros velamos, porque no es, hermano, que me llamó un ministro. No es, hermanos, que me llamó, ¿verdad?, mi jefe, que cumple una posición de autoridad. Dios los ha puesto allí. Me ha llamado el Señor Todopoderoso a que forme parte de su reino celestial. Y yo tengo como responsabilidad velar de que ese reino, ¿verdad?, que se expresa aquí en su iglesia con sus santos, que son ustedes y que somos nosotros que estamos en esta mañana congregados, mantengamos un vínculo de unidad. Y esto nosotros lo logramos con humildad y mansedumbre, soportándonos, dice el apóstol, con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, ahí ha dado una cápsula completa, digamos un cóctel de todo lo que tiene que usted y yo poner en práctica para mantenernos unidos. Es un cóctel, hermano. Mire lo que dice la Escritura: paciencia, mansedumbre, humildad y soportar. ¿Le parece poco? ¿Cuál de los cuatro más difíciles? Hermano, todas requieren de madurez y conocimiento, pero sobre todas las cosas, como él enuncia y abriendo en el primer versículo, consciente de quién nos ha llamado, hermanos. Cuando yo tengo entendimiento de quién me llamó, todos estos elementos, todos y muchos de ellos frutos del Espíritu, los puedo poner en práctica cada día de mi vida. Yo necesito, como miembro de una comunidad de fe, como miembro de un hogar, de una familia, ser una persona humilde, ser una persona mansa, ser una persona también, ¿verdad?, que hace todo el esfuerzo, soporta con paciencia. Y en donde usted vea un cuerpo unido, encontrará estos atributos. En donde usted vea un matrimonio unido, encontrará estos atributos. ¿Son perfectos? No. Pero se despliegan estos atributos porque hay que tener paciencia, mansedumbre, humildad y muchas veces hay que soportar. ¿Cuántos hemos experimentado esto, hermano? No levante la mano, hermano, no levante tanto la mano. Hermano, todos nosotros sabemos que en la fe hay que soportar con paciencia. Y eso nosotros nos podemos identificar con muchas experiencias, pero no solo queda allí. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como no faltaba casi nada, el apóstol ahora nos hace un énfasis, y es el que yo quiero que usted considere en esta mañana conmigo. Dice la Escritura, solícitos. Quizás este mensaje sea solo sobre este punto. Para mantenerse unidos, para mantenerse, ¿verdad?, practicando mansedumbre, practicando humildad, practicando paciencia, soportando unos con otros, hay que, solícito es, esforzarse. Hermano, nada se mantiene unido sin esfuerzo. Y es lo que demanda el Señor de nosotros como iglesia.
Necesitamos esforzarnos. Solícito es esfuerzo. Esfuérzate, dice el apóstol. No solamente es importante, sino es un esfuerzo constante que requiere realizar un hijo de Dios. Que quiere esforzarse para guardar la unidad en el Espíritu. Ahora entramos en otra dimensión. Hemos hablado de unidad y todos sabemos, conocemos algunos elementos de la unidad. Por ejemplo, antes de avanzar, ¿cuántos hemos observado que en las familias hay una persona que es como, digamos, el centro, ¿verdad? Es la persona más madura muchas veces o es la persona de referencia y todo el mundo va para allá. En los días festivos todo el mundo va para allá, ¿verdad? Hay en nuestras familias personas así, que tienen, ¿verdad?, ese liderazgo. Pero ¿cómo han logrado ese liderazgo? Con paciencia, con mansedumbre, con amor, y a pesar de que todos dentro de esa familia son diferentes y aún tienen modo de pensar diferentes, tienen estratos sociales diferentes, características económicas diferentes, ahí, ¿verdad?, todos están unidos. ¿Qué pasa cuando esa persona abandona esta tierra? Usted sabe qué pasa. Todo el mundo dice, bueno, no hay como que ese centro neurálgico donde nos reuníamos. Muchas veces puede ser un padre, una madre, ¿verdad? O una familia, un tío. Muchas veces puede ser una tía, ¿verdad? Que todo el mundo, vamos para donde mi tía. Ya todo el mundo sabe que, ¿dónde vamos estos días libres? Allá donde la tía, nos vemos. Qué bonito es. Qué bonito es tener esos espacios de unidad como familia. Pero también sabemos qué triste es cuando se pierde. Que tú dices, pero hey, ¿qué pasó? Yo escuchaba una conversación con respecto a un familiar y esa persona me expresaba y yo estuve meditando sobre eso cuando preparaba algunos ejemplos pues para este mensaje. Y yo digo, es verdad. Dice, ahora que ya X persona no está, todo el mundo va a agarrar para su lado. Oye, hermano, no había pasado ni el mes cuando uno fue a Estados Unidos, el otro fue para España, el otro para aquí, yo agarré mis maletas para allá y hermano, así. ¿Por qué? Porque no había un vínculo. Se rompe el vínculo. Cuando se rompe el vínculo, que en el aspecto familiar, el ejemplo que estamos tratando, ya uno no le haya, ¿verdad?, qué es lo que tenemos en común. Teníamos en común quizás una familia, el afecto de unos abuelos, muchas veces los abuelos son ese elemento. Qué bueno, qué bendición, pero sabemos que están por un tiempo. Pero siempre, muchas veces, hay familias que logran mantener el vínculo. Hay alguien que levanta la bandera y dice, vamos muchachos, y a pesar de eso se mantiene. Pero hay muchos ejemplos en que no es así. En que no es así. Aquellos que están en la secundaria, aquellos que están estudiantes también, jóvenes, también es así. Cuando yo estaba joven, oye esto, hace un ratito, cuando tenía menos edad, pues, ese es un término que entre los varones lo conocemos, ¿verdad? Este se va a casar, ya lo perdimos ya. Y uno a uno vamos perdiendo vínculo porque obviamente vamos entrando en otras responsabilidades. Y se entiende que obviamente cuando las personas van formando familias se van perdiendo algunos vínculos, pero a pesar de eso puedo rescatar que cuando las amistades han tenido un ambiente de paciencia, mansedumbre, de soportarse, a pesar de que esos vínculos se pierden, esos vínculos estrechos, cuando aparecen estas nuevas facetas de la vida, el vínculo está allí, aunque parece como dormido, pero está. Porque de repente, hey, vamos para tal lado, y cuando se da la oportunidad, es como si tú regresaras el tiempo. Y nuevamente tú, como si no hubiera habido esa pausa.
no hay esa ruptura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vínculo se mantiene. ¿Por qué el vínculo se mantiene? Porque ha habido ambientes donde hemos podido expresar la paciencia, la mansedumbre, y sabemos que la persona, la amistad que nos une con ella va más allá de la etapa que se está viviendo cada uno. ¿Lo experimentamos? Sí. ¿Hemos experimentado amistades así? Usted dice, 30 años y todavía yo hablo con la persona y parece que fuera ayer, y hay esa conexión. Ese es el vínculo del que les hablo, el vínculo que nosotros debemos sobre todas las cosas, que nos mantiene unidos, que nos mantiene cercanos unos con otros, es el vínculo de la paz. Paz. La paz. Todos estos elementos nosotros podemos procurar y debemos procurar que expresar cada vez unos con otros mansedumbre, humildad, amor, pero sobre todas las cosas, la paz. La paz en medio del cuerpo de Cristo. Por eso la Escritura, hablando de Jesús, nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. La paz del mundo, la paz, ¿verdad?, entre familia, entre amigos, se puede romper así. Cuando fallece una persona, no, que yo quiero la casa, que yo quiero el carro, no, que a ti no te dejaron, no, que a ti te borraron, no, que a ti no te toca nada, no, que ya tú te gastaste lo tuyo. Hermano, todo lo demás estaba bien hasta que comienzan elementos que irrumpen en nuestra vida pacífica. Y el Señor nos está invitando, ¿verdad?, por medio de esta palabra, a velar, porque nosotros no solamente estamos unidos por lo que hemos creído, no solamente estamos unidos, ¿verdad?, porque estamos y participamos en una congregación y compartimos muchas cosas muy familiares, tenemos algunas cosas en común, algunas otras no, pero lo que en realidad nos mantiene unidos aquí es la unidad en el Espíritu. Y esa sí que es delicada. Y esa sufre demasiado cuando no velamos por la paz unos con otros. Porque espiritualmente usted puede decir, no, yo estoy bien con Juan, pero aquí no. Porque hay que guardar la unidad, más allá de la unidad como un cuerpo, es una unidad que se mantiene gracias a la unidad en el Espíritu. Cuando mi espíritu comienza a mostrar señales de falencias, yo debo preocuparme. ¿Por qué? Porque inmediatamente puedo ser un elemento que interfiera con la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Qué dice la Biblia del cuerpo de Cristo? Que Él es la cabeza y que nosotros somos Él. Y asocia la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Por eso nosotros tenemos que velar por la unidad en el Espíritu, una unidad que va más allá de aspectos, ¿verdad?, de pensamiento, o de idiosincrasia, o de formas, ¿verdad?, formación, etcétera. Eso, ahí uno puede generar unidad a través de eso, pero la unidad que nosotros tenemos es una unidad del Espíritu, esa va mucho más allá. Esa nos une a pesar de que no somos inclusive de la misma nacionalidad. Esa nos une a pesar de que usted comenzó, quizás tiene unos meses en el Señor y hay otros que tienen 30 años, pero estamos unidos en el mismo Espíritu. Esa nos une a pesar de que usted, ¿verdad?, tenga algún tipo de afinidad hacia alguna profesión, hacia algún gusto, hacia algún hobby. Eso queda de lado, queda rezagado cuando aparece el vínculo espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar.
que nosotros no estemos solamente aquí de cuerpo y de mente, que estemos aquí en espíritu, unidos todos, glorificando a nuestro Padre Celestial, sin ningún tipo de contratiempos, hermano. Él nos sigue invitando. Nosotros tenemos que esforzarnos para guardar la unidad del Espíritu. Y esto quiere decir que hay una y que hay otra, ¿no? La unidad, todo lo que ataque a la unidad del cuerpo, atacará la unidad del Espíritu. Toda circunstancia que pueda traer, que pueda aparecer, pondrá presión sobre la unidad en el espíritu. Intentará, querrá hacer y podrá a veces crear algún tipo de fricciones, de incomodidades, ¿verdad? Pero Él nos sigue diciendo, un cuerpo, nosotros estamos en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Hermanos, aquí no pasa o no estamos expuestos, aunque puede haber algún tipo, en algún momento, un vacío de liderazgo, cuando una persona nos parte con el Señor, puede haber, pero nosotros no tenemos ese riesgo de decir que el vínculo que nos une tiene algún tipo de resquebrajamiento, ni tiene ningún tipo de amenaza. El vínculo que nos une es nuestra fe en Cristo Jesús. Y ese no lo mueve nadie. Nosotros nos separamos de Él, pero Él no se separa de nosotros. Entonces tenemos que velar y poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en la fe en la que profesamos, en el bautismo que hemos practicado y en que todos nosotros somos hijos de un Padre, de un Padre que está en los cielos y resucitó y que viene por su iglesia, una iglesia santa, lavada por la sangre del Cordero inmolado, que cubre multitud de pecados. Ese es nuestro vínculo. Es nuestro vínculo. Mantengamos, cuando vengan amenazas, cuando vengan circunstancias que puedan estar tratando o puedan afectar de alguna manera, esfuércese en mantener el vínculo de la paz aquí unos con otros, pero sobre todas las cosas vislumbrando quién es el que nos mantiene a nosotros en un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Es nuestro Señor Jesucristo. Cuando muchas veces aparece la desunión, cuando hay dos cabezas. En casa, yo voy para donde mi mamá y la mamá le dice, vaya para donde su papá. Y el papá dice, no, que te dé permiso tu mamá. Y viene la mamá y dice, que te dé permiso tu papá, yo no te doy permiso. Y el papá te dice, vaya pues. Y de repente viene la mamá y dice, ¿por qué le diste permiso? Y ya, se complicó el asunto, se formó la grande. Y cuando viene, ¿quién te dio permiso? Mi papá. Pero si yo te dije que no fuera. Pero mi papá me dio permiso. ¿Verdad? Ya ahí comienza, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero pasan muchos y comienza. Nosotros tenemos que velar cuando aparezcan esas cosas, por comunicación, por incomodidades unos con otros, por circunstancias externas, velar, porque en este reino no hay dos cabezas, en este reino no hay dos líderes, en este reino no hay dos, ¿verdad?, que estén, ¿verdad?, con uno en contra de otro. Al contrario, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno.
uno. Y nosotros entonces seguimos a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y solo es uno. Qué bonito. Porque en medio de eso podemos entonces decirle a todas las amenazas, a todo lo que se levante contra la unidad del cuerpo de Cristo, el Señor nuestro Padre es uno, y ese me mantiene, si me fijo en Él, me mantengo unido hasta el final. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que quiere para su iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos para esta iglesia también. Que seamos uno. Cuando nosotros apreciamos el valor de la unidad, trabajamos fuertemente por ella. Nos esforzamos, dice aquí. Y continúa diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol aquí nos enseña a continuación de que el Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a una medida del don de Cristo. Y que esto lo podemos ver representado como Él lo desarrolla en el versículo 10. Dice que Él, el que descendió, es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el que ha dado los dones a los hombres. ¿Quién fue? Cristo Jesús. ¿Quién tuvo quién es el único que ha tenido poder para descender y para luego subir? Jesucristo. Y Él ha dado dones a los hombres, y Él le ha dado dones a usted, y Él me ha dado dones a mí, y le ha dado dones a la iglesia. Pero esos dones, Él aquí los enuncia, los vamos a mencionar, son los 5 ministerios. Tienen una razón de ser. Tienen una razón de ser. Dice la Escritura, Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Voy a detenerme allí, porque es uno también de las razones muchas veces en donde quiere el enemigo intervenir. Hay ministerios, pero todos estos tienen un propósito. Y no dice aquí que uno es más que el otro. Por eso hay que observar con mucho detenimiento quién llama profeta a quién, y quién es apóstol y quién, y todo este sinnúmero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay que tener cuidado con las motivaciones erradas sobre la aplicación de estos ministerios traen desunión. ¿Por qué digo esto? Porque él dice que estos ministerios, el propósito de ellos es que, hermano, edificar el cuerpo de Cristo para que todos lleguemos a la unidad de la fe. No para que algunos lleguen a un tipo de vitrina mucho más preponderante que otros, aunque Dios utiliza y llama de acuerdo a lo que dice aquí, ha llamado apóstoles, ha llamado profetas, ha llamado evangelistas, pastores y maestros. Pero todos ellos trabajan para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Todos estos ministerios, su función es edificar el cuerpo de Cristo
para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Ahora, Él lo constituyó para que haya rivalidades entre uno y otro. No, no. Hermanos, hay que tener mansedumbre, humildad. Hay que tener presente de que nosotros no podemos entrar equivocadamente con el ánimo de tener una preponderancia delante de los demás, sin entendimiento correcto de lo que estamos realizando y de qué es lo que busca el Señor hacer con nosotros como instrumentos. El Señor quiere edificar a su iglesia y que se una en la fe por medio de toda la contribución de estos ministerios. ¿Que quién lo ha dado? Dios. Dios lo dio. Dios es el que ha determinado. Si usted dice, es que yo soy maestro nada más. Hermano, gloria a Dios que tú eres maestro. Gloria a Dios, encárgate. Procura realizar esa función, ese ministerio, buscando edificar al cuerpo de Cristo. Esos que están allí en medio de tus clases, esos que son tus alumnos, tú tienes que llevarlo a que crezcan, ¿verdad? Que superen aún, te superen a ti y que tengan unidad de formación y de fe. Ese es el trabajo. Yo quiero ser pastor. Está bien, tú puedes querer ser pastor. Eso no tiene nada de malo, pero no significa que el maestro es menos que tú. No significa que el evangelista es más que tú. Dice que estos ministerios tienen diversas aplicaciones. Sí. Dios lo usa de diversas maneras, sí, pero tienen un solo propósito. Y ese propósito lo determinó el Señor, no los hombres. Y ahora en estos tiempos muchas veces vemos con preocupación muchas veces cómo se interpreta tener uno de estos llamados y versus el otro. Todos ahorita mismo son profetas. Profetas. No hay más nada. Puro profeta. En esta temporada está siendo puro profeta. Dios lo sabe. Pero ya no, o sea, el maestro entra como en una subdivisión. Yo soy maestro. Y la persona que está haciendo, que es maestro, yo soy maestro. ¿Qué tú eres? Yo soy maestro. Yo soy maestro. El Señor me dio esa asignación a mí. Y yo estoy aquí al igual que el profeta, que el pastor, realizando una tarea para edificar el cuerpo de Cristo, que tiene una sola cabeza, que es nuestro Señor. No hay más nadie de arriba ni por debajo. El único que está en la posición de gloria y de honra y majestad es Jesucristo. Cuando yo entiendo eso, hermano, yo puedo ser lo que sea, pero voy a ser un instrumento útil. Y como no ando con esa cosquilla, es que lo pusieron a él. Yo vengo más a la iglesia, él ni siquiera viene. Yo vengo a la clase, él ni siquiera viene. Y lo pusieron a él. Y yo, problema en la iglesia. ¿Verdad? Problema. Viene el tirijala. Yo se enseño bien. No enseña, ni se le entiende. Pero cosas pequeñas, pero reflejan, ¿verdad?, la falta del entendimiento del propósito. Del propósito. El propósito, hermano, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Por eso, el apóstol hace una función que la complementa el pastor, que la complementa el profeta, que la complementa el maestro, pero todos están trabajando para un solo Señor y para un solo propósito. Cuando eso lo tenemos claro, forjamos barreras altas
para mantener lejos la falta de unidad. La falta de unidad, porque yo jalo para allá porque yo soy. Yo jalo para acá porque yo soy. Esta es mi área. Este es el área. Aquí el Señor me usa. Tú sabes qué poder aquí, pero nada más ahí, porque a nadie más usa a Dios. No, hermano, a todos Dios usa. Dios ha llamado a todos a servir. Dios ha llamado a los que llamado para estas asignaciones específicas, para que la iglesia sea edificada y todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando esa motivación se entiende con claridad, mi corazón se libra de toda tentación a crear fisuras, a crear, ¿verdad?, contienda, competencias y darle pie a que el enemigo encuentre camino para dividirnos. Para dividirnos. Sigue diciendo y vamos a ir a Romanos para que reafirmemos este pensamiento. Romanos 12, acompáñenme por favor. Capítulo 12 dice versículo 4 de la carta del tratado, ¿verdad?, teológico que es Romanos. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Qué bonito. Y a todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es de gracia. El Señor lo dio porque Él quiso darlo y Él es el que da, sino que por la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte, que lo haga con liberalidad, al que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Hay espacio para todos, hermanos. Aquí lo que faltan son manos, hermanos. En el reino de los cielos hay espacio para todos, para todos. Todos nosotros nos complementamos diversas tareas dentro de esta familia de la fe. Y un día nosotros miraremos atrás. Un día miraremos atrás y veremos qué bueno fue las clases que me dio mi hermano Edgar. Qué bueno por la hermana Sally. En el momento quizás usted no aprecie tanto, pero en un futuro cercano dirá, qué útil fue que la hermana, el hermano, el anciano se dejó usar. Yo no lo noté en ese tiempo, pero lo hizo con una motivación sana y ha sido para mí de gran ayuda y edificación para mi vida. Y verá entonces en ese servicio de estos hermanos la mano misericordiosa y su infinita bondad que puso estos hermanos en su camino para que usted y yo tengamos un recorrido en la fe mucho más ágil y lleguemos, ¿verdad?, con un propósito definido y claro a la meta final. Todos necesitamos de alguien, hermano. Todos. Nadie aquí corre. Nació corriendo. No existe tal cosa. Por eso, el entendimiento, el apóstol Pablo busca el entendimiento de los diversos ministerios y que todos están alineados según un propósito. Eso preserva la unidad de la iglesia. Eso preserva la unidad también en los diversos equipos de trabajo y en ministerio. Pero nos sigue diciendo, para que no seamos
Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia, las artimañas del error. Mire lo delicado que es. Compartíamos en la serie que culminamos el domingo pasado, la invitación del apóstol Pablo a Timoteo de alejarse de las doctrinas falsas, que comienza muchas veces con pláticas vanas que no tienen sentido, que van alejando y que pueden, ¿verdad?, llevar a la perdición de los creyentes. Por eso él decía que se guardara, reteniera hasta el final la enseñanza que había recibido. Y estos ministerios, trabajando unidamente, todos los que están aquí mencionados, de alguna manera u otra, haya o no haya en la iglesia alguna representación de estos, por el momento, trabajan unidos en el reino del Señor, en diversas comunidades de fe, para que nosotros, para que todo aquel en diferentes facetas de su vida cristiana sean librados del engaño y el error que viene a través de muchas veces de las enseñanzas falsas y erradas que buscan, ¿verdad?, y que mantienen a la congregación expuestos, ¿verdad?, a fluctuaciones, ¿verdad?, a fluctuaciones de fe. Ahora creo en esto, no, y ahora sí creo en este, no, hermanos, no. Todo esto en unidad, bien organizados unos con otros, entendiendo la función y el propósito que Dios le ha dado a la iglesia por medio de estos ministerios, trabajan para que nosotros no seamos llevados por ningún viento de doctrina, ningún estratagema de hombre, para engañar emplean astucias de artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Todos tenemos una tarea. Dios nos ha encomendado como iglesia, en medio de estas circunstancias, aquel que se va quedando atrás, aquel que no va entendiendo que nosotros tenemos que andar como un bloque, va a estar amenazado por el engaño, el error que hoy, hermano, prolifera por todo lugar. Pero cuando usted tiene maestros, tiene pastores, tiene profetas, tiene apóstoles, tiene todo un equipo que entiende su propósito y lo realiza en unidad, la iglesia se preserva, es cuidado. El líder cuida, el líder corrige, el líder limpia el terreno, siembra y cosecha. ¿Cuáles? Todos. Todos. Hay momentos donde hay que limpiar y sembrar la semilla. Y ahí hay que cuidarla de todas estas cosas que aparecen y aparecerán. Vean acá, ¿quiénes lo hacen? Todos los que entienden el propósito por el cual Dios da estos dones en su infinita gracia, procurando y esforzándonos todos en pos de la unidad y en la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Unido entre sí.
¿Usted ve un equipo de fútbol jugar desunido? Bueno, los que saben de deporte lo identifican. El portero quiere meter gol. El portero. Cuando él va corriendo porque él quiere meter gol, le meten gol al equipo. El delantero no suelta la bola porque él es la estrella. O sea, él tiene que meter gol él. El defensa quiere ser delantero. Y cuando él se va, porque él también dice, si este delantero viene hasta acá, hasta mi área, a meterse aquí en mi área y llevarse la bola desde aquí y no espera que le llegue la bola allá, yo también puedo subir. Él sube y le meten gol porque no hay nadie que defienda. Al final, como todo el mundo va por su lado, el portero por su lado, el delantero por su lado, el mediacancha por su lado, hermano, hasta el director por su lado, ahí nada prospera. Y todos los juegos pierden y al final del juego terminan peleando. Hermanos, así es. El Señor no quiere una iglesia así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola cabeza. Todos ellos en el juego piensan, ellos tienen diferentes formas de pensar, pero ahí hay un director. Pero como no se someten al director que está viendo las características, que está viendo el escenario más claro y que ha dejado una estructura de trabajo específica y clara con llamados y con propósitos específicos, las cosas no suceden como deben salir, no salen como deben salir. Entonces puede tener un sinnúmero de elementos muy buenos. Y lo vemos, hay equipos muy buenos, llenos de talento, de estrellas, pero a la hora de enfrentar un equipo unido, no pueden prosperar. Y eso es lo que nosotros queremos como iglesia. No queremos estrellas, hermano, queremos unidad. La unidad se vence lo individual. La unidad vence lo individual. Todos tenemos cualidades, pero todos tenemos que procurar, buscar el propósito que Dios nos ha dado. Y eso, Él lo describe aquí, cómo funciona. Dice, nosotros debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. No, que yo soy, que no, que yo, mira, cuando yo oro, Señor, pasa unas cosas terribles. No, cuando tú oras, el que hace las cosas terribles es Cristo. Cuando tú intercedes, el que escucha la oración, el que responde a la oración no es a ti, es Cristo el que responde a la oración. El que toca a la gente, el que hace la obra en los corazones es Cristo. Y nosotros jugamos para el equipo de Cristo. Y si Cristo no está, porque nosotros, hermanos, le ponemos la figura central de Cristo como iglesia, hermano, no pasa nada. Porque aquí no jugamos para nosotros. Aquí no jugamos para Elohim. Esto no. Elohim es una parte del cuerpo de la fe, pero que rinde y trabaja para la gloria y honra de Jesucristo. Todo es así, hermano. Dios no ha dejado que un desorden. Todo lo contrario. Dice Él, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiere crecer? ¿Quiere crecer en su área de trabajo? ¿Quiere crecer en su ministerio? Yo también quiero que crezca. Todos queremos crecer. Cristo también. Pero ninguno puede crecer sin el otro. Ninguno puede crecer sin la unidad. Ninguno puede crecer a costillas del otro. De ninguna manera funciona así, sino que el Señor nos ha dejado aquí. Pero dirá, pero no, Él es diferente a mí. Yo soy diferente, yo tengo un carácter así, Él lo tiene así. Dirán los maestros, hermano, yo oro por ese hermano, lo llamo, no viene, no me contesta el chat.
no me responde la llamada. Algunos se están riendo, ¿verdad? ¿Por qué pasa? No pasa. Yo también tengo alumnos así. ¿Qué nos toca hacer? Hermano, recuerde que no todos vamos a la misma velocidad. No todos vamos pasando las mismas circunstancias. Pero nosotros con mansedumbre, humildad, paciencia nos vamos esforzando. ¿Por qué? Aunque Él no va a la misma velocidad que yo quisiera que fuese, Él está unido a mí porque tenemos el mismo espíritu. Y eso nos permite esa comprensión y verdad y esa compenetración como equipo. Yo digo, wow, qué cosa. Hoy una clase tan importante y me faltaron los alumnos. Ya no lo voy a llamar más. No, hermano, usted está allí para ayudar a esos hermanos también a mantenerse unidos. Y usted en este momento tiene cierta madurez, pero en algún momento usted quizás también pasó por lo que ellos están pasando. Pero hubo alguien que también con mansedumbre. Y dice aquí, con verdad, pero la verdad en amor y en paz. Dice, vamos muchachos, venga, ore, venga a la clase, vamos a conectarnos, vamos para los grupos, allí, manteniéndonos mutuamente, nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros, nuestro vínculo es la paz que nos ha dado Cristo. Y Cristo es la cabeza, hermano, del cuerpo que es esta iglesia. Todos nosotros debemos velar por la unidad del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Tengo algún tiempo que no doy algunas aplicaciones o sugerencias. ¿Cómo lo hacemos? Hermano, póngase en el lugar del otro a veces. Circunstancias vienen y van. Permita, con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Ponerse en el lugar de los demás. Eso nos ayuda. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede haber sucedido? ¿Será un problema económico? ¿Será X enfermedad? Y por medio del Espíritu Santo, pídale al Señor que le ayude. Que lo ayude a cómo usted puede contribuir para que ese hermano que está quizá en formación suya, para que ese hermano que está cerca de su área de influencia, pueda usted ayudarlo a llevarlo hacia Cristo. Eso es un ejercicio. También póngase en el lugar de que en algún momento todos nosotros nos equivocamos, hermano. Cometemos errores. Todos cometemos errores. Cuando muchas veces vienen esos pensamientos, que esto. Hay que tener siempre presente que el Señor sabe, conoce mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Y debemos expresar misericordia, tener misericordia unos con otros. El hermano se equivocó, quizás sí, pero tú también. Y el Señor también te va a restaurar a ti, como lo va a restaurar a Él. Y yo como persona, como creyente maduro en la fe en Cristo, debo orar para que el Señor, por medio de su paz y de su amor, lo levante, lo haga entender y vuelva al camino y florezca y fructifique en medio del cuerpo de Cristo, que todos estamos en tratamiento, hermano. Y sobre todas las cosas, nunca permita
que el ego, la soberbia y la altivez llenen su corazón. Porque te dirás, oh, todo me está saliendo bien, hermano, estoy que vuelo. Pero en ese momento tú estás que vuelas. Pero llegará el momento que también querrás, ¿verdad?, misericordia y compasión de tus hermanos, porque es así, hermano. Dice, pero yo no sé cómo lo puede hacer él. Yo no lo puede hacer él si yo lo hago. Sí, es verdad. Tiene razón. Pero más adelante las cosas también. Tú puedes tener una experiencia que haga que tu reacción no sea la que usualmente has tenido y tú dices, ¿te vas a quedar atrás por eso? No, el Señor va a mandar a alguien. El Señor va a mandar a alguien. Va a mandar a alguien y dice, ve hermano, vamos, súmate, levántate. Pero cuando no hay humildad, dejamos atrás a otros y a la hora de que nosotros tropezamos, nos quedamos atrás nosotros. Porque no admitimos que fuimos, que la soberbia, la altivez, el ego no da camino a la restauración y al perdón de Dios para todos nosotros. Eso lo hace la falta de humildad. Pero lo podemos lograr, hermano. Tenemos que estar muy vigilantes de la unidad del Espíritu en cada uno de nosotros, como una iglesia que el Señor está, hermano, trabajando, que Él está edificando. Él la está edificando. Él sabe más que nosotros. Él lo conoce todo, todo, todo. Usted tiene una parte de la escena, pero Él la conoce toda completa. La que está y la que viene. Sigamos mirando a Cristo. Pongámonos de pie.